Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. En la noche de hoy voy a venirles a hablar sobre el desarrollo histórico del estudio del objeto de la administración pública, ¿cierto? Como dice acá, esto quiere decir que es la vinculación del objeto del estudio con el origen y desarrollo del análisis del estudio. ¿Cuál estudio? La administración pública en este caso. Eh, Acerca de este estudio tenemos varios antecedentes importantes mencionados aquí en cada una de estas ramas y los cuales cada uno nos hablan de un objeto del estudio diferente, pero que todos disparan y llegan a un mismo objetivo, que es el objeto del estudio de la administración pública. Iniciamos así entonces con Confucio. Confucio sugiere separar las funciones administrativas de las públicas por una razón, pero en sí su objeto de estudio es más llevado o es más de la mano de la moral, porque como saben Confucio es un filósofo que es muy llevado al aspecto moral, ¿cierto? Entonces él nos lleva aquí a la gobernación, más a la base moral, y nos regala 6 reglas básicas para poder cumplir el objeto de estudio de esta en cuanto a la administración pública, aunque no es muy directo pues a qué debe ser con la administración pública, pero como está su teoría pues más enfocada a los gobernantes, lo tomaremos así. Y la primera regla es que el gobernante debe conocer bien su país y eliminar en lo posible las fuentes de dificultades. La segunda, ser imparcial, objetivo, justo, moderado, práctico y ético. Tercera, servir al interés público. Cuarta, bienestar económico al pueblo. Quinta, dedicación de esfuerzo a los negocios del Estado. Y sexta, ser honestos, desinteresados y capaces. Esto es para Confucio lo que debe tener básicamente un gobernante para que lleve a cabo su mandato bien, ¿cierto? Entonces, para Confucio el objeto de estudio de la administración pública se basa específicamente en estas reglas y también en cuanto a lo moral, que todas las reglas nos hablan moralmente de lo que debe ser una persona, ¿cierto? Tenemos a Arthashastra de Kautilya, que es la primera ciencia de la administración, ¿cierto? Ella nos da un manual del arte de gobernar y da un orden en cómo está presidida la administración pública, que estaría así. Estaría en el mantri, que sería el primer ministro, estaría la amantia, que serían los funcionarios públicos, sería el chambelán, que sería el tesorero general, y tendríamos por último unos directores gubernamentales, ¿cierto? Tenemos acá que el objeto de estudio para Artashastra de Kautilya es el arte para mantener y conservar el poder, así como la riqueza del Estado. O sea que es la unión de estas dos cosas. Tenemos que saber mantener y conservar el poder y mantener también la riqueza del Estado, ¿cierto? Para llegar al objeto de estudio según este autor de la administración pública. Tenemos en una tercera instancia a los espejos de príncipes, que es la enciclopedia de varias obras político-administrativas para soberanos. Es único en la ciencia de la administración durante 10 siglos. ¿Por qué? Porque reúne varias obras, como ya lo dijimos, en cuanto a este objeto, ¿cierto? Entre ellas es una enciclopedia, como ya también le dijimos, hay varios libros, entre ellas está hay un libro que es cómo prepararse para las prácticas administrativas. Este es más enfocado a las personas que no tienen nada que ver con la administración y deciden cómo enfocarse por este lado, o así lo entendí yo.
Tenemos a las artes relativas a la función administrativa, habla sobre la formación integral al rey, habla sobre la administración de musulmanes, habla sobre la política y administración de los reyes, habla sobre unos principios de sabiduría relativos del arte de gobernar. Y tenemos que con los espejos de los príncipes y las memorias administrativas, los musulmanes contribuyeron al objeto social de la administración pública con consejos, diagnósticos y propuestas de reforma para mejorar su imperio. O sea que fue basado directamente a ellos, pero el cual se extendió porque de ahí se pudieron extraer varias cosas para nuestra actualidad. Tenemos en una cuarta instancia las contribuciones romanas, el cual su objeto de estudio en cuanto a la administración pública fue basado en las experiencias de sus mandatos. Tenemos dos autores importantes y está Frontino y Filote. De Frontino tenemos que fue un administrador. Cuando él estuvo pues en esta administración, se presentó un problema del acueducto de Roma, el cual entonces se enfocó, y por eso es basado en su experiencia, porque acerca de esta experiencia que tuvo con este problema del acueducto se pudo llevar a cabo todo el proceso de administración y cómo influye la administración pública, por así decirlo, en cuanto a todos los bienes y todas las prácticas que se pueden tener durante ese gobierno para que esto conlleve a una mejora y poder arreglar estas cosas, ¿cierto? Y Filote fue un espectacular autor, fue uno de los mejores en estas contribuciones romanas. Tenemos a Juan Bondino, que fue el primer teórico de la administración pública, y como dice por acá, nos establece las bases del estudio de la administración pública moderna. El estudio del objeto de ese autor es diferenciar entre el funcionario que tenía como posición un cargo o mandato como propiedad y aquellos que que contaban con la designación del rey. Él nos aclara entre oficio y comisión. Oficio, ¿qué es oficio? Es una cosa prestada que se devuelve cuando expira un determinado tiempo, y una comisión se tiene como una cosa por tolerancia de otro, pudiéndose reclamar cuando a bien lo tenga el dueño, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir y por qué yo enfaticé en estas dos aclaraciones que nos da él? Lo anterior nos decía que el objeto de estudio es diferenciar entre el funcionario que tiene como posesión un cargo o mandato y entre el que contaba con la designación de un rey. Entonces nos dice, el funcionario lo tenemos que es, o lo asocio yo, como el oficial, y el que asigna un rey, el funcionario que asigna un rey, es como el de la comisión, en cuanto a que el oficial es escogido, por así decirlo, es el funcionario escogido que según un determinado tiempo, se acaba su mandato, se acaba pues las funciones que tenía, el periodo en el que tenía que mostrar o hacernos partícipes de sus funciones, y continúa el siguiente. Y el comisario es el que lo designa solamente una persona, o lo designa el rey, el mandatario, y él cuando quiera, como lo designó, puede quitarle ese poder, ¿cierto? Entonces por eso aclaré como estas dos cositas. Tenemos en una sexta instancia a los consejeros de los príncipes. Es el descubrimiento de los misterios y secretos en el arte de gobernar y administrar los reinos. Este es el objeto de estudio de ellos, debido a que como ellos eran, por así, valga la redundancia, los consejeros de los príncipes, ellos eran los que guardaban esos secretos, ¿cierto? Y solamente los príncipes podían conocer estos secretos. ¿Y cómo guardaban ellos estos secretos? Al ver el mandato de estos príncipes, y por eso eran los consejeros de ellos. Entonces a través de ellos fue que se pudo conocer los secretos de estos, ¿cierto? Bueno, tenemos también a Juan Bonín, que es el fundador de la ciencia administrativa.
¿cierto? Y él nos define que la administración pública es una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe. Ese es como el objeto de estudio de él. Es uno de los que más ha contribuido en cuanto a la administración pública, en cuanto al objeto de la administración pública, uno de los más representativos. Y tenemos por último al cameralismo. El cameralismo es un antecedente remoto a la administración pública. O sea, él es... Ay, perdón, qué pena, por acá yo me les precipité. Primero es el cameralismo y después venimos con la definición de Juan Bonín, ¿cierto? Entonces, por acá el cameralismo es un antecedente remoto a la administración pública, antecediendo a Juan Bonín, ¿cierto? Era ligada meramente a lo financiero. El cameralismo como tal era solamente ligado a lo financiero, pero después de esta época se consideró precursor de la ciencia de la administración. Por eso es uno de los más influyentes también en esta ciencia. Y tenemos que en esta época hubo un gran precursor que fue Lorenzo von Stein, el cual contribuye al objeto de estudio. La vida propiamente exterior del Estado es lo que se llama administración del Estado, es decir, todo lo que está externo al Estado es lo que se llama administración del Estado, que en este caso sería la administración pública. Entonces así les concluyo con mi resumen acerca de esta lectura del desarrollo histórico del estudio del objeto de la administración pública, enumerando a los principales antecedentes, los más importantes a través de la historia, que llevaron a una definición más completa de la administración pública como tal y en cuanto a su objeto de estudio. Algo que me pareció muy significativo en lo último que leí fue que se concluyó así, que Bonín en Francia y von Stein en Alemania fueron considerados como fundadores de esta disciplina. ¿De cuál? De la administración pública. No siendo más, me despido. Espero que hayan entendido a cabalidad el video que les estoy compartiendo y una feliz noche para todos ustedes y profesor.